Muy bien, pues vamos a continuar con la lección 4 y en esta lección estaremos enfocando en los sustantivos y como hemos comentado ya con el vocabulario, sobre todo estamos enfocando en estos sustantivos nuevos que son neutros. Todavía pertenecen a la segunda declinación y veremos que son muy parecidos en muchos sentidos, pero que son neutros y como notamos aquí, ahora lo veis ya todo limpio, ya no hay dibujos y lo veis todo limpio con todos los masculinos, los 4 sustantivos masculinos arriba y luego los 5 sustantivos neutros abajo. Bien, jodulos, joquepos, joicos, joinos, bien, y ahora entramos en los neutros, toarnion, todeipnon, topsarion, topoterion, totecnon. Bien, todo lo demás ya hemos comentado, todo lo hemos mirado ya en el vídeo anterior. Ahora vamos a entrar en este tema. Bien, veis aquí el cuadro abajo y repasando, hemos dicho que un sustantivo es una palabra que nombra una persona, un lugar, una cosa, una idea. Esa es la definición clásica de un nombre, un sustantivo. Y hemos visto en griego que ese sustantivo tiene género, número y caso. Género, estamos hablando de masculino, femenino, como en castellano, pero también añadimos un neutro. Recordamos que no estamos hablando aquí de biología, estamos hablando de gramática. Por lo tanto, no estamos hablando de hombres, mujeres y animales. No, estamos hablando de categorías de palabras. Por lo tanto, masculino, femenino, neutro. Tenemos número, tenemos singular y plural, como podemos esperar. Y finalmente tenemos caso. Ahora, hasta ahora hemos visto nominativo, acusativo, vocativo y principalmente lo hemos visto con los nombres de las personas. Por ejemplo, el caso de Petros. Eso es nominativo. Sabemos que el nominativo es el sujeto, es el que hace normalmente la acción del verbo, por lo menos en la voz activa. Tenemos Petron, que es acusativo. Aquí tenemos el concepto del complemento directo, el que recibe la acción del verbo, ¿vale? Así que en el diálogo tuvimos ahí Filipos, Pempe, Petron. Y finalmente tenemos vocativo, lo que comenté, Petre, Petre, un tratamiento directo. Cuando decimos Petre, egeis arton, vale, esto es el vocativo. Hoy vamos a añadir a estos tres los dos que nos faltan. Ahora, eso lo he hecho que suene un poco más fácil de lo que es, porque tened en cuenta de que vamos a solo trabajar con los sustantivos en singular. O sea, tenemos que luego después añadir el plural después. Así que empezamos en la segunda declinación, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. ¿Vale? Esto ya es la tabla completa, aunque nosotros solo estemos mirando el singular. Bien, aquí he decidido empezar con hartos. Ya hemos visto hartos y hemos visto harton. Ahora voy a ser sincero. Empezar a decir arte, que sería vocativo, es un poco absurdo porque, claro, ¿cuándo vamos a hablar directamente al pan? Oh pan, por favor. No, no tenemos este caso, así que lo he dejado allí eh, sin comentar. Bien, estamos añadiendo qué formas. Estamos añadiendo genitivo, estamos añadiendo dativo. Vamos a comentar lo que está pasando con el genitivo y con el dativo. Pero antes quiero notar las formas. Bien, si empezamos con hartos y terminamos en el acusativo con harton, notamos que aquí tenemos artu, omicron upsilon, artu, y tenemos harto. Sí, harto estás de todo esto, quizás. Harto. Harto con omega y notamos por favor la iota pequeña que se escribe debajo del omega. Eso es importante porque así no lo confundimos con el verbo en primera persona. Lego, ¿vale? O pempo, o pino, todos los verbos que hemos visto hasta ahora.
que no, los verbos terminan en omega nada más, y aquí notamos que el sustantivo, el dativo singular, termina con omega, pero con iota. Bien, ahí tenemos las formas. Genitivo, dativo, ¿qué son? Bueno, antes de entrar más en estos detalles, quiero poner ese cuadro así. Esto es el sustantivo de la segunda declinación, que son principalmente masculinos, aunque como hemos visto algunos son neutros también. Y las formas os, u, o, on. Podríamos añadir aquí e, porque ya estamos hablando de formas, ¿no? Os, u, o, on, e. No sé lo que es más fácil para ti, memorizarlo así o memorizarlo con un sustantivo. Podrías hacerlo con Petros, Petru, Petro, Petron, Petre, o memorizarlo nada más con las terminaciones. Cada uno busca la forma que sea más fácil para él. Pero deberías saber esto, deberías poder trabajar con esto de forma muy fácil. Bien, el genitivo. ¿Qué es el genitivo? Pues cuando hablamos de genitivo normalmente solemos pensar en el concepto de relación. El libro dice posesión y durante muchos años es que siempre se dice posesión, aunque tenemos que entender que posesión es un concepto que varía según lo que estamos comentando. En el caso que nos da el libro, to teknon Nicodemu, claro, ¿hasta qué punto decimos que Nicodemo posee a su hijo? Entonces, en ese sentido, claro, en vez de teknon, si hubiéramos hablado de eh, hoinos Nicodemu, ya nos suena mejor hablar de posesión, porque claro, la casa pertenece a Nicodemo. Pero podemos hablar de relación íntima o cercana, una relación cercana que puede ser posesión que tiene o podría ser otras relaciones. La verdad es que no tenemos que tampoco que complicar mucho la vida así, porque la construcción en castellano que decimos de Nicodemo nos da muchas veces, casi siempre, la relación que buscamos y por lo tanto no es tan complicado tampoco para nosotros. Otros ejemplos del libro. Ton calón carpón tu dulu. Ahora tenemos la fruta, ton carpón, metido. Tenemos ton calón carpón. O sea, es la buena fruta. Tu dulu. Eso es del siervo. Notamos el artículo de él. Hombre, el artículo es genitivo también. Por lo tanto, del siervo. Tonoikon Marku, aquí este es el caso que había comentado hace un momento, pero con Nicodemu. Eso es la casa de Marcos. Cuidado, eso es acusativo. Tonoinon, ay, perdón, es el vino de Marcos. Tonoinon Marku. Obviamente estaríamos hablando de Pine, el bebe, Pine Tonoinon Marku. El bebe el vino de Marcos. Jodulos Filipu, aquí tenemos el siervo de Felipe, o Tonarton Petru. Bien, aquí tenemos una vez más, bien, el concepto es acusativo, por lo tanto esperaríamos un verbo que requiere ese complemento directo, Tonarton Petru. Petru modifica Arton, el pan de Pedro. Bien, rápidamente vamos a hablar de preposiciones. Os voy a poner los dibujos primero y luego después vamos llenando esas cuatro preposiciones. Vale, una preposición primeramente a modo de repaso es una partícula, una palabra que establece una relación entre un sustantivo y un contexto y el contexto inmediato. Eso es importante, que cuando pensamos preposición automáticamente estamos hablando de un sustantivo.
una preposición va con un sustantivo y nos da una relación. A veces podemos hablar de una relación que es puramente física, en el sentido en que esto está debajo o encima. Otras veces cuando hablamos de esto estamos hablando de un concepto más mental o podemos tratar, en este caso, un verbo de movimiento que va con una preposición. Ahora, comento lingüísticamente que el tema de las preposiciones en el Nuevo Testamento es una de las cosas que distingue el griego del Nuevo Testamento del griego clásico. El griego clásico tiende a no usar preposiciones, sino directamente usar los casos, las terminaciones de los verbos. En el tiempo, en la época del Nuevo Testamento, tenemos un uso de preposiciones junto con casos. Por eso va a ser muy importante notar el tema de caso con preposición. En un sentido es una redundancia, es una red de seguridad. La preposición te comunica información y el caso refuerza, apoya lo que es esta información. Bien, empezamos con apo, ya lo puse en el vocabulario, apo tu kepu. Bien, tenemos movimiento en dirección contraria de, ¿vale? Así que él fue apo tu kepu. Eso sería la idea. Notáis que he puesto la flecha que no empieza dentro del círculo, más bien mueve en dirección contraria. Cuando decimos eis ton kepon, ya tenemos movimiento normalmente desde afuera hacia adentro. Por eso la flecha termina dentro del círculo. Ahora notáis eso. Apo, tu, kepu. ¿Notáis el caso? ¿Qué caso es? Habéis dicho genitivo, correcto. Tu, kepu. Pero notáis con eis, tenemos eis, ton, kepon. Esto es acusativo, correcto. Ton, kepon. Apo pide un sustantivo en genitivo, eis pide un sustantivo en acusativo. Ek, bien, ek tu oiku o ek tu poterio. Notamos que aquí tenemos movimiento normalmente desde adentro hacia afuera. O sea, sale de la casa o bebe del vaso. Y finalmente en, normalmente no tenemos movimiento, sencillamente tenemos localización dentro de ento, kepo. Vale, notamos una vez más, ek, igual que apo, emplea sustantivos con genitivo, en genitivo, y en la única preposición que tenemos aquí, siempre, siempre, siempre pide sustantivos en dativo, en el caso dativo. Así que ento, kepo, ¿vale? Siempre lo veremos en dativo. Pongo aquí preposiciones funcionan con sustantivos en un caso determinado, muchas veces es acusativo, o sea, normalmente lo que esperaríamos sería acusativo, por eso no he enfatizado tanto eis, eiston, kepon, digamos que sería bastante normal, pero a veces genitivo, como apo y ek, o incluso dativo, en el caso de en. Ahora vamos a hablar un poco más del dativo, que hemos hablado de genitivo, que principalmente pensamos en posesión o relación, y ahora hablamos de dativo. Por supuesto, tenemos que hablar de dativo con preposición. El libro comenta el dativo de lugar. A mí no me termina de convencer que vale la pena hablar de dativo de lugar. Lo que tenemos es dativo con la preposición en. Creo que es más fácil y realmente lo que pone el lugar es la preposición en este caso, aunque desde el punto de vista del griego más clásico, que utilizaba dativo directamente sin preposición, podemos entender por qué lo llaman dativo de lugar. Pero sinceramente aquí lo tenemos con la preposición y la preposición demanda este caso.
es más importante que notemos que el dativo es lo que se usa para el complemento indirecto. Ya hemos hablado del complemento directo, ¿vale? El complemento directo, ton petron. Bien, esto es el que recibe la acción del verbo. El complemento indirecto es cuando tenemos algo que recibe la acción del verbo, pero es a favor de otra persona. Pongo un ejemplo en griego y luego comentamos un poco el ejemplo en castellano, ¿vale? Petros tonarton fere adelfo autu. Bien, Petros tonarton fere. Hasta ahora hemos tenido frases así, ¿no? Pedro, el pan lleva. Vale, lo he puesto así, es el sujeto, el complemento directo y el verbo. Pero ahora tenemos después adelfo autu para decir que lo trae, o sea, trae el pan para su hermano, ¿vale? Adelfo, adelfo autu, creo que realmente está mal lo que es la acentuación, pero bueno, adelfo autu, este es el que, no es el que recibe la acción, porque si preguntamos, ¿qué es lo que Pedro trae? No me contestas, su hermano. No, no, no. ¿Qué es lo que trae? El pan. Eso es el complemento directo. ¿Pero para quién? Para su hermano. En castellano hablamos de los pronombres, del objeto indirecto y del directo. Y entonces, si tenemos una situación, dice Pedro trae pan para su hermano. Y podríamos reducir y decir se lo trae. Bien, eso es el concepto se. Eso es el complemento indirecto. Su hermano. Lo. El complemento directo. El pan. Trae. Se lo trae. Bien. Así que el dativo, lo que quiero que tengáis en mente es ese pensamiento del complemento indirecto. Y luego contrastamos con el acusativo, que es el complemento directo, o en el caso también de muchas preposiciones, el complemento de la preposición. Bien, vamos a ver algunos sustantivos y podemos comparar, ¿vale? Nominativo, ho adelfos, tú adelfu, to adelfo, tenía razón que adelfo se acentúa al final, adelfo autu en la pantalla anterior. Ton adelfon, y aquí tenemos vocativo sí, adelfe, ¿vale? Así que el primero, Jodelfos, hizo algo, tal y tal. Algo, tu adelfu, o sea, algo del siervo. To adelfo, como comenté hace un momento, el trae pan. To adelfo. Y finalmente ton adelfón. Eje, ton adelfón. Y por supuesto, adelfe, para llamarle adelfe, y luego podríamos decirle algo. Jodulos, tudulu, todulo, tondulon, dule. Podéis memorizar cualquiera de estas para poder repasar las terminaciones. Vamos a hacer otro. Esta vez en el neutro. Bien, totecnon, notamos la diferencia. Si antes hemos tenido adelfos, ¿vale? Ahora tenemos totecnon. Y saltamos rápidamente, notamos acusativo, totecnon. Son idénticas, las formas iguales. Por lo cual, la verdad es que en el neutro no distinguimos entre el nominativo y el acusativo. El contexto nos tiene que decir cuál es cuál. ¿Vale? Pero el resto, tenemos aquí tu, tecnu, to, tecno. Genitivo, dativo son iguales. Totecnon. La única diferencia es que es, es el artículo. Esperaríamos ton tecnon si fuese masculino, pero no es masculino, es neutro. Por lo tanto, aquí tenemos to tecnon, tenemos la misma forma del sustantivo. Y el vocativo, notamos que en vez de tener tecne, como hemos tenido con adelfe o con dule, aquí tenemos tecnon.
¿vale? El libro también nos da y bien, perfecto, hasta que llegamos a Poterion y yo pregunto, ¿para qué queremos decir ovas o...? Entonces, yo creo que no hace falta decir eso, pero bueno, Topoterion, Tupoteriu, Topoteri, perdón, Topoterio, Topoterion, igual que el nominativo. Bien, voy a comentar rápidamente en cuanto a acentos. Esto el libro lo aparta para el nivel 2, pero comento rápidamente. El acento recesivo del verbo y el acento persistente del sustantivo. Vale, recesivo significa que el verbo vamos intentando empujar el acento, o sea, la sílaba acentuada, enfatizada, hacia atrás, hacia lo que sería, desde luego, última no, penúltima quizás o antepenúltima. Pero en el sustantivo tenemos un acento persistente. Lo que quiere decir eso es, bueno, aquí tengo la frase, el acento de los verbos se coloca lo más lejos posible de la última, en la penúltima o la antepenúltima. Si la última es larga, el acento no puede estar sobre la antepenúltima. Bien, eso es lo que comentamos en, en la lección anterior. Tuvimos ejemplos como blépete, pero claro, si la última es larga, en este caso omega, tenemos blepeto, ¿vale? Va justo delante del verbo de la vocal larga. Ahora, el sustantivo es diferente. El acento en el sustantivo suele caer sobre la misma vocal siempre, con la excepción del dativo, ya que es una vocal larga. Por lo tanto, perdón, he pasado pantalla y lo voy a dejar. Por lo tanto, tenemos en nuestro caso de, eh, bueno, dulos. Lo que solemos tener es dulos, dulu, dulo, dulon. Bien, normalmente solemos tener el acento siempre sobre la misma vocal. Desde luego para nosotros que estamos aprendiendo este idioma, eso es mucho mejor porque vemos la relación mejor. Comento rápidamente en cuanto a los ejercicios que tenéis. Tenéis primeramente la traducción del diálogo que vais a escribir. En segundo lugar, el vocabulario. Tengo algunas preguntas que os voy a dar una palabra en griego y luego varias opciones para elegir la traducción correcta o una palabra en castellano y elegir la palabra correcta en griego. Y luego la segunda declinación, por ejemplo, si os doy to teknon, vosotros tenéis que reconocer que esto es qué. Tenéis que reconocer en ese momento, obviamente singular, porque eso lo hemos hecho singular, pero notamos que esto es... Uy, hay dos respuestas. Tú puedes decir que es nominativo o es acusativo, ¿vale? Y por supuesto significa el niño. Vamos a trabajar algunas frases en griego, pero esta vez he hecho algo distinto. En vez de pedir que lo escribas, que es más difícil, pues he puesto varias opciones. O sea, por ejemplo, empiezas con una frase como trae tú la copa a la casa, eso es un ejemplo del libro, y yo os voy a dar varias frases para elegir y cada uno, o sea, cada una tendrá pues parte que es correcta, pero tendrá un error menos una que es correcta. En este caso pondrías, bueno, trabájalo en tu mente. Trae tú. Pues sería fere la copa. Vale, recordamos la palabra poterion, topoterion. En este caso, nominativo, acusativo tienen la misma forma, pero eso obviamente es acusativo porque estamos hablando de fere. Fere topoterion. Bien. Y luego a la casa. Eis ton oikon. ¿Vale? Deberías haber sacado algo así. Fere ton poterion eis ton oikon. Ahora, si hubiera puesto aquí, por ejemplo, fere topoterion eis tu oiku. ¿Notáis el error? Claro, he puesto en vez de ton oikon, en vez de poner acusativo, con eis, como es normal, pues he puesto genitivo. Con eis no, apo sí.
pero y con ek sí, pero con eis no. O si hubiera puesto fere tu poteriu eis tonoikon. Claro, eso no tiene sentido porque fere tu poterio no tiene sentido. Tiene que ser así. Y finalmente completar el hueco. Vale, os voy a dar una frase así. Ejomen tonarton. Y tienes que ponerle del hombre. Bien, ¿qué vais a poner? Pues del genitivo con el artículo tiene que ser tu anthropu. Algo así. Tu anthropu. Bien, vais a trabajar los ejercicios, lo he cambiado esta vez y cuando lo hagáis vais a recibir enseguida una respuesta con la corrección automática de lo que habéis hecho. Creo que será de más estímulo y ayuda para vosotros. Bueno, el libro tiene una parte que se llama para animarse y hasta ahora no he hecho nada con esta sección. Bueno, creo que una vez sí que hice algo, pero yo no voy a coger la frase que tiene el libro, sino que estaba mirando y leyendo esta semana y vi este texto y pensé, mira, este texto tiene mucho vocabulario o formas que nosotros ya conocemos y quizás lo podemos comentar. El texto dice así: Hostis gar, notamos gar, hostis garan poese tothelema tu patros mu, tu en uranois, autos mu adelfos, kai adelfe, kai meter estin. Bien, de eso es de Mateo 12:50. Eh, la primera parte es un poco más complicada. La gramática dice hostis, que este es realmente quien, quien sea. Incluso a lo mejor este an que veis después del gar, deberíamos meterlo ahí junto con eso para decir, da igual quién, el que sea. Ahora, gar hemos comentado que es una palabra que vincula, podríamos decir porque sí, ese es el concepto, o porque cualquiera. Ahora, poese, eso es el que haga, tenemos aquí un sustantivo también en griego, el que haga, tothelema, tu patros mu. Tothelema, reconocéis que to, celema, to, allí notamos el artículo del neutro, aquí tenemos una terminación diferente, en vez de on tenemos a, pero esa es la voluntad. El que haga la voluntad tu patrosmu. Patre o patros, esto es pater, perdón, es pater, este es el sustantivo padre, padre, como podemos imaginar. Notamos que es genitivo del padre y luego mu. Notamos también que es genitivo. El padre de mí o mi padre. Tú en uranois, notamos en la preposición que hemos comentado y uranois. Esto es plural, por lo tanto no lo reconocemos, pero este es dativo también. Si hubiera sido singular, habría sido en Urano. Bien, en el cielo. Mateo siempre lo pone en plural porque en hebreo esa palabra es plural, los cielos. Literalmente dice, porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre, del Padre mío, el que está en los cielos, autos. Bien, este es el pronombre, él, este, autos, muadelfos, ¿reconocéis esta? Muadelfos, kai adelfe, kai meter, estin. El verbo está al final de la frase. Yo lo voy a poner así. Si una persona hace la voluntad, tu patrosmu, autos estin, este o es aquel hombre, él es. Ese es el verbo estin, es. Él es que mua del fos, caia del fe, cae meter. Esa frase, Cristo dice, si haces la voluntad de su Padre que está en los cielos, tú eres
su hermano o su hermana o su madre. Eres es que es increíble pensar en Cristo y decir eso, sobre todo desde el punto de vista de la forma en que entendemos que Cristo amaba y respetaba a su madre. Recordamos que la madre y hermana y hermanos estaban ahí fuera buscándole. Y Jesús contesta así para enfatizar la importancia de obedecer la voluntad de Dios. El que obedece la voluntad de Dios es su hermano, su hermana, su madre. Así es la relación que tiene Cristo con el que obedece la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es, en primer lugar, que los pecadores vengan en arrepentimiento ante Él. Por lo tanto, literalmente, Hebreos nos dice que Dios lo ha hecho, nos ha hecho, bueno, perdón, ha hecho a Cristo el primero entre muchos hermanos. Cristo y nosotros tenemos una relación real que es tan cercana que lo comparaba con la relación que él tenía con Joa del Fos, Su, Calla del Fe, Kai, Meter. Esto es impresionante. Bueno, que Dios os bendiga y a seguir trabajando. Ya nos veremos y seguiremos hablando del griego.